Bueno, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hacía ya 4 meses que no pasábamos por aquí. Y bueno, antes que nada, comentaros, voy a hacer un análisis de Bitcoin, os voy a dar mi visión a corto y largo plazo. Pero quería lanzar un mensaje, ¿vale? Un mensaje dirigido a todas las personas que son nuevas en el sector, que han empezado hace poco y que están viendo a Bitcoin en 20.000, después de verlo casi en 70.000. Entonces, ¿qué mensaje les quiero retransmitir? Bueno, yo, lo primero de todo, estuve en vuestro lugar también, por lo tanto, sé cómo se siente. Es una putada haber quizá invertido en 50.000, en 60.000 o incluso en 40.000 y ver tu capital como lo único que hace es bajar y bajar y seguir bajando. No es plato de buen gusto para nadie y solo quiero comentaros una cosa. Esto no es todo en esta vida, ¿vale? Lo comento porque he visto noticias bastante graves de mucha gente pues, que ha visto todo su dinero en quiebra e incluso se ha quitado la vida. No hagáis ninguna tontería, por favor. Al final, si habéis invertido de una manera incorrecta, lo único que os queda es reconocer que habéis hecho las cosas mal y a partir de ahí adquirir conocimiento, ¿vale? Mirar a Bitcoin en 20.000 no como algo malo, sino como una oportunidad, joder. Tenemos como 2 años para el próximo halving. Eso quiere decir que en 2 años es muy probable que Bitcoin se quede pues, lateralizando o incluso siga en mercado bajista, quién sabe. Por lo tanto, tenéis todo ese periodo de tiempo para, yo qué sé, investigar por vuestra propia cuenta cómo funciona pues, todo el sector, aprender trading, aprender sobre DeFi, aprender lo que sea, pero aprovechadlo, ¿vale? Aprovechadlo e intentad durante este tiempo recaudar dinero trabajando o como sea, ¿vale? Por lo tanto, eso por una parte y luego comentaros, yo pienso que el mercado bajista ha llegado para quedarse durante un periodo de tiempo bastante largo, por lo tanto, calma, ¿vale? Porque veo a mucha gente preguntándome por Instagram cuándo Bitcoin va a subir, cuándo se va a recuperar todo, esto es solamente una corrección o no, ¿qué opinas al respecto? A ver, yo en el 2017 invertí cuando Bitcoin estaba, si no recuerdo mal, en 17.000, más o menos 18.000. A partir de ahí vi un pelín de ganancias y se fue todo a la mierda, ¿vale? Y duró pues hasta que yo vi otra vez los mismos resultados de cuando empecé. Tardó 3 años en recuperarse, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo lo único que os queda es para vosotros estar bien psicológicamente, dar el dinero por perdido, los que hayáis invertido en el punto más arriba, ¿vale? Dar el dinero por perdido porque seguramente si has invertido en ese punto sea porque no tienes nada de conocimiento. Segundo, si eres de las otras personas que a lo mejor pues ya había vivido un bull run o un mercado bajista y todavía se ha quedado con algo invertido por el camino, no pasa nada. Si has vivido una vez esto, ya sabes cómo funciona y simplemente te va a tocar esperar. Pero seguramente tú hayas tenido liquidez para al menos comprar ahora en precios muchísimo mejores, ¿no? Entonces, el mensaje era ese, ¿vale? Simplemente tomaros esto como, pues, como un trabajo al final del día. No intentéis invertir aquí para haceros millonarios. Esto requiere de muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, el estar al día, el conocer pues, todos los aspectos dentro de todo el sector, que es bastante amplio y cada vez más. Y nada, un mensaje de ánimo para todos aquellos que pues, os veis afectados en este momento. Y ahora sí que sí, vamos al análisis que pinta bastante interesante. Bien, pues ya estamos por aquí. Estamos en la gráfica de Bitstamp simplemente porque quiero bastante historial, ya que vamos a tener en cuenta puntos como por ejemplo el del anterior all-time high del 2017. Estoy en escala logarítmica para poder
ver las cosas muchísimo más claras, aunque vamos a pasar ahora a time frame menor y lo voy a poner en escala normal, ¿vale? Para que muchos los que me preguntáis de para qué sirve logarítmica y tal, es simplemente para ver el contexto en un macro temporal muchísimo mayor, ¿vale? En temporalidades más cortas es más recomendable utilizar esta escala. Pero bueno, antes que nada vamos a pasar a diario, ya que quiero hacer un pequeño análisis de lo que ha estado ocurriendo estas semanas atrás y vamos a empezar, ¿vale? Marcando las zonas de liquidez más importantes que teníamos en la zona de los 30.000. Voy a pasar a semanal simplemente para marcarlo, ¿vale? Y de esta forma me marco yo mis zonas más importantes a la hora de determinar las zonas de posible rebote o de rotura para luego continuar a la baja, ¿vale? Como está sucediendo. Vale, pues tenemos toda esta zona de aquí, que para mí era pues una zona bastante clave para Bitcoin, la cual pues sí que quizá podríamos haber esperado un rebote en este punto, pero vamos a ver qué es lo que sucedió finalmente, ¿vale? Bien, vamos a pasar a semanal de nuevo. Y lo primero que quiero que tengáis en cuenta es la estructura en macro, ¿vale? Si os fijáis, aquí el precio tuvo el all-time high, ¿vale? Por encima de los 60.000, luego tuvo la caída en mayo del 2021, luego aquí tuvo una subida, aquí nos creó un bajo más alto que el anterior y luego aquí un alto más alto, ¿vale? Por lo tanto, aquí la estructura todavía seguía alcista, ¿vale? Pero ¿qué ocurrió? Si os fijáis, para mí este era el mínimo que si lo rompíamos era muy probablemente que el precio pues no volviera a tener un impulso alcista como tuvimos aquí, ¿vale? Y nos creó este mínimo más bajo, ¿vale? Luego haciéndonos un retest en este punto y llegando hasta la zona de los 30.000, ¿vale? Por lo tanto, aquí la estructura a corto plazo para mí cambió totalmente de alcista a bajista en el momento en el que nos rompió toda esta zona de aquí, ¿vale? Luego, pues bueno, vimos retest y el precio continúa bajando, ¿vale? Eso ya lo sabemos todos. Entonces, en este punto de aquí, a corto plazo, que lo veía yo bajista, ¿qué es lo que podíamos esperar para luego a largo plazo posicionarnos quizá en compras para ver recuperaciones y demás, ¿vale? ¿Y qué es lo que podía ocurrir para lo contrario, que es lo que ha acabado sucediendo? Para buscar las compras yo lo que esperaba era un rebote en este punto, ¿vale? Y una rotura de este alto de aquí, ¿vale? Igual que aquí nos rompió este mínimo y nos posicionamos bajistas, para mí este alto de aquí era suficiente como una vez roto pues podríamos posicionarnos en compras, ¿no? Aquí impulso, un retroceso, ¿vale? Y después de esta recuperación pues ya a partir de ahí veríamos a ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero no obstante tuvimos una caída bastante fuerte, una caída en la cual Bitcoin nos retrocedió por debajo incluso de los 30.000, ¿vale? Y esta mecha de aquí daba muchísimo respiro a todos aquellos que veían el mercado al alza, ¿no? Veían un respiro porque veían esta mecha como un posible rechazo para ya por fin rebotar y tener ese impulso del que os estaba hablando, ¿vale? No obstante, tuvimos 2 semanas posteriores en las cuales el precio se quedó rangueando prácticamente. No se movió apenas del sitio, desde los 31.000 hasta los 28, $3.000 de margen y cerraron en negativo, pero que no fueron demasiado determinantes, ¿vale? Luego tuvimos, después de tantas semanas en negativo, una semana que acabó en positivo, aunque, si os fijáis, tenemos rechazo en toda esta zona de liquidez que habíamos marcado, ¿vale? Por lo tanto, esto nos estaba indicando un posible rebote a la zona ya quebrada, ¿vale? Porque además es que teníamos incluso
esta semana cerrando por debajo de toda esta zona de liquidez, veíamos ese posible rebote y posteriormente caída, ¿vale? Ahora bien, si os soy sincero, la verdad yo no me esperaba una caída tan grande como la que estamos viendo esta semana, ¿vale? Si os fijáis, estamos ya prácticamente en los 20.000, prácticamente tocando el all-time high del 2017 y esto es un hito histórico en Bitcoin, ya que esto, teniendo en cuenta los ciclos del halving, nunca había sucedido, ¿vale? Por lo tanto, ya que tenemos la estructura cambiada aquí, os he comentado mi punto de vista de todo lo que ocurrió aquí dentro, qué es lo que esperamos ahora, ¿vale? Si os fijáis, aquí el precio tiene bastante fuerza, llevamos semanas cayendo, ¿vale? Sin parar, desde prácticamente casi los 50.000 hemos retrocedido ya pues casi un 60% y no tiene pinta de que veamos un rebote bastante fuerte en este punto como para ver una recuperación ya sana en Bitcoin, ¿vale? Entonces, ya teniendo en cuenta este contexto de aquí, teniendo en cuenta la fuerza bajista que tiene el precio, la respuesta ahora es, o la pregunta, mejor dicho, ¿hasta dónde crees, Aaron, tú, que va a llegar el precio de Bitcoin, ¿vale? Bien, estamos en una situación que es única, que no se había vivido antes, y la verdad es que es bastante difícil llegar a predecir en qué punto exacto va a rebotar, ¿vale? Yo podría decir, no, puede rebotar aquí, 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 y luego poner una historia en Instagram y decir, os lo dije, no, pero no va a ser así, ¿vale? Yo simplemente voy a analizar cuáles son los puntos posibles donde podría llegar a rebotar y el porqué de ellos, ¿vale? Para que también vosotros lo entendáis. Bueno, pues tal y como he hecho en este punto, ¿vale? Que me he marcado la zona de liquidez, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en este punto, ¿vale? Vamos a pasar también a diario para marcar bien la zona donde veo yo de posible rechazo, ¿vale? Y tenemos por aquí ya una zona de soporte, ¿vale? A ver, vamos a alargarla. Vale, hasta este punto. Bien, tenemos aquí el primer soporte a tener en cuenta, ¿vale? Que está prácticamente a punto de tocarlo, que sería alrededor de los 19.000, ¿vale? En este punto lo que estaríamos presenciando es simplemente por estructura de mercado en una temporalidad pues semanal, ¿vale? Semanal, incluso mensual, un apoyo en la anterior resistencia del all-time high, incluso aquí que tuvimos rechazo antes de romperlo, para luego continuar su ciclo alcista, ¿vale? Ya sabéis, bueno, Bitcoin, fijaros que todo el ciclo que tiene es totalmente alcista, cada vez los máximos han sido superiores a los anteriores. No obstante, en los mercados bajistas, pues siempre tenemos un periodo de unos 2 años o 3 de bajadas, ¿vale? Entonces, en este punto de aquí, el precio podría recoger algo de liquidez, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a ver una recuperación, ¿vale? No veo una recuperación rápida ya de Bitcoin, sino que lo más probable y lo que yo sí que contemplo es un periodo de acumulación, ¿vale? Un periodo de acumulación como tuvimos quizá en este punto de aquí, ¿vale? Tenemos aquí un periodo de acumulación, luego tuvimos una caída bastante fuerte y luego aquí tuvimos otro periodo de acumulación, ¿vale? Entonces lo más probable es que Bitcoin después de toda esta caída entre en ese periodo de acumulación, ¿vale? Para luego, si llegamos hasta el punto en el que tenemos ya el halving del 2024, ahí podríamos empezar a ver ya esa recuperación, ¿vale? No obstante, también está la posibilidad de que el precio pues acabe recuperando, posicionándose por encima de los 30.000 nuevamente y entre en este rango de nuevo, ¿vale?
se puede llegar a contemplar, pero las posibilidades son inferiores a las de que se quede rangueando por estas zonas de aquí, ¿vale? Ahora bien, ¿podría el precio bajar más de esta zona y verlo por zonas inferiores? Pues por supuesto que sí. Si nos vamos al mensual, algo que me parece bastante interesante es que si os fijáis en estas velas de aquí, ¿vale? Si trazamos una zona de liquidez, como hemos hecho anteriormente entre velas mensuales y semanales, ¿vale? Tenemos tanto, voy a marcar esta zona de aquí y estos máximos de aquí, ¿vale? Tenemos tanto esta zona, ¿vale? Podría llegar a retestearla sin ningún problema, ¿vale? Pero también hay que contemplar en mensual la posibilidad de que reteste esta de aquí, ¿vale? Que coja liquidez de estas mechas de aquí, incluso que caiga un pelín por debajo, coja liquidez de este punto también, y a partir de ahí ya sí que empezar a ver una recuperación, ¿vale? No recomiendo ahora mismo posicionarnos en compra y mucho menos apalancándonos en Bybit, por ejemplo, por 100, por 20, en Binance, que veo mucha gente apalancada, incluso, no sé, por más de 100. Y eso es una locura, ¿vale? No hagáis eso, mucho menos en estos momentos. Pero lo que sí que veo es que el precio, pues, después de toda esta bajada, va a dar muy buenos puntos de compra, ¿vale? En spot, ¿vale? En spot sí que veo zonas de compra demasiado interesantes, diría yo. Estamos viendo a Ethereum rondando los $1000, Polkadot rondando los $7, ¿vale? Por lo tanto, son oportunidades que de verdad os recomiendo que si queréis entrar al mercado y empezar a invertir en el sector, pues invirtáis en este punto, ya que es un periodo en el que mucha gente entra en pánico. Vais a empezar a ver noticias malas acerca de Bitcoin, vais a empezar a ver que era una burbuja, vais a empezar a ver que Bitcoin se va a ir a la mierda, vais a empezar a ver que esto no tiene futuro. Y es ahí, ¿vale? Es en estos momentos donde todo el mundo habla mal del sector y todo el mundo, prácticamente la mayoría de retailers están en pérdidas, cuando son las mejores oportunidades para invertir, ¿vale? Por lo tanto, estamos ante una situación en la que va a dar muy buenos puntos, no obstante, no invirtáis todo el capital, por favor, ¿vale? Ya que, como he comentado, podría llegar hasta esta zona de aquí y podría incluso llegar hasta esta zona de aquí abajo, ¿vale? Yo tengo algo de liquidez todavía, invertí bastante capital en estas zonas de aquí, para mí eran buenos puntos de compra, ¿vale? Pero obviamente no invertí todo mi capital, tengo todavía capital disponible para invertir y voy a poner zonas de compra en los 19.000 y luego por esta zona también voy a ser un poco más técnico, ya luego lo miraré, pero quizá ponga en 16 y en 14.000 más zonas de compra, ¿vale? Entonces, respecto a hasta dónde puede llegar Bitcoin, ¿vale? Podría llegar hasta estas zonas que he comentado. Vamos a quitarlas, vamos a dejar simplemente esta que tenemos aquí. Y luego vamos ahora a pasar a temporalidades menores, ¿vale? Fijaros que en 4 horas la fuerza pues se nota totalmente bajista, ¿vale? Y algo que quiero que tengáis en cuenta a la hora de también quizá posicionaros en una compra a corto plazo en Bitcoin, algo que debéis saber es que cada vez que Bitcoin tiene una caída fuerte, ¿vale? Siempre suele haber un momento en el que toca suelo pero deja un tipo de mecha como este de aquí, ¿vale? Fijaros que aquí también cayó bastante y dejó
todo esto de mecha, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, ¿vale? Siempre que tenemos una caída fuerte en el mercado, el precio pues suele caer bastante porcentaje de golpe, recupera y a partir de ahí consolida, ¿vale? Por lo tanto, esperaos, ¿vale? Esperaros a que el precio haga este tipo de manipulación. No diría manipulación, simplemente que recoja órdenes de compra, que se vea quizá un poco el aumento del interés comprador y veamos este tipo de situación, ya que si por ejemplo entráis en una compra en este punto, pues lo más probable es que acabe teniendo una sacudida como esta de aquí, dejando esa mecha y a partir de ahí empiece esa recuperación, ¿vale? Por lo tanto, simplemente calma, ¿vale? Muchísima calma. Y para todos aquellos que sois day traders, si estáis buscando una compra, ¿vale? Los stops deben de ir por aquí debajo, eso 100% seguro, ¿vale? Y los take profits no deberían de superar esta zona de aquí, ¿vale? Ya que, bueno, la fuerza es totalmente bajista, por lo tanto, lo más sensato sería contemplar la posibilidad de buscar una venta, ¿bien? Ahora, tenemos confluencias como para buscar quizá una compra en este punto pequeña. Sí, ¿vale? La tenemos. ¿Por qué? Porque bueno, si nos vamos al índice de fuerza relativa, el RSI, en 4 horas estamos empezando a ver ya divergencia. En 1 hora ya la tenemos. En temporalidades más bajas pues también la vamos a tener, ¿vale? Por lo tanto, si veis una pequeña confirmación con algún patrón de velas o algún tipo de rechazo ya por esta zona, ¿vale? Si juntamos divergencias alcistas con zonas de liquidez, como podrían ser estas de aquí, son muy buenas oportunidades para buscar pequeños trades en compra, ¿vale? Por lo tanto, vigilad toda esta zona, ya que sería probable que el precio nos diera alguna indicación de una posible mini recuperación, ¿vale? Como os he dicho, tampoco busquéis ahí una compra hasta la zona de los 30.000 de nuevo, porque sería muy improbable que el precio llegara hasta ese punto demasiado rápido, ¿vale? Por lo tanto, ser conservadores en ese sentido, no pongáis el take profit demasiado largo y sobre todo cuidado con el apalancamiento, que sé que os gusta mucho ver cómo se multiplica la cuenta y cómo hacéis porcentajes pues demasiado elevados, pero es que si os acostumbráis a eso, lo único que va a pasar es que acabéis quemando la cuenta, ¿vale? Y no os lo recomiendo, así que por favor hacer las cosas con cabeza y tratar vuestro dinero como si fuera al final vuestro hijo, ¿vale? Entonces, aquí pues probablemente veamos una mini recuperación, ¿vale? Y si toca aquí, sí que cuidado con la volatilidad que va a haber, porque va a haber una de compras en los 20.000, 19.000 esperando. Seguramente veamos cosas del estilo de así, 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 ¿vale? Veamos muchísima volatilidad en este punto, ya que pues toda la gente que tiene liquidez después de toda la caída, las órdenes que tiene de compra son por estos puntos, ¿vale? Y los puntos que os he comentado también más abajo. Y estoy hablando ya de gente con muchísimo capital y de instituciones seguramente, alguna de ellas probablemente decida entrar en estos puntos, ¿vale? Ahora bien, para seguir la tendencia y buscar esas ventas, ¿vale? Tenemos aquí esta zona de resistencia, ¿vale? Vamos a poner una EMA aquí de 50, simplemente para ver un poco el contexto de dónde estamos, ¿vale? Si os fijáis aquí, por ejemplo, que tuvimos una consolidación, pues el precio simplemente se mantenía en medio de toda la EMA. Aquí
pues estamos totalmente por debajo y lo que podríamos esperar es quizá una recuperación hasta este punto de aquí, ¿vale? Ver un rechazo a la EMA, ¿vale? Y de aquí buscar ventas, ¿vale? Esta sería una de las probabilidades que yo contemplaría para buscar ahora ventas y no lo contemplaría en el punto en el que estamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevamos ya mucho tiempo de caída. No recomiendo buscar ventas próximas a zonas de liquidez importantes de posible rebote. Así que lo que yo más contemplo para buscar una venta sería que llegara a la zona de los 22, 23.000, ¿vale? Ver un posible rechazo por ese punto y ahí ya sí buscar ventas hasta esta zona de aquí, ¿vale? Ahora, bien, si queréis alargar ventas hasta las zonas, por ejemplo, que he comentado antes de por aquí, ¿vale? De los 16.000, 14.000, podríais hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me extrañaría nada que el precio tuviera una sacudida, como os he comentado, llegara hasta estas zonas de aquí y dejase una mecha, ¿vale? Dejase una mecha que cerrase por encima de toda esta zona de aquí, ¿vale? Es una de las posibilidades que más me gustan, ya que conozco bastante bien a Bitcoin, llevo estudiándolo ya varios años y suele hacer este tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, mientras el precio se mantenga por encima de esta zona de liquidez, a corto plazo pues sí que podríais buscar pequeñas compras, ¿vale? Pero sería importante pues ver esa recogida de volumen en este punto, ¿vale? Para poder empezar a ver esa recuperación o una lateralización, como os he comentado, en este punto, ¿vale? Para todos aquellos que he comentado antes, que habéis entrado al mercado en una zona bastante alta, simplemente promediad zonas de compras durante este periodo de tiempo en el cual vamos a ver a Bitcoin por estas zonas de aquí durante mucho tiempo, ¿vale? Hasta el próximo halving. Como he comentado, dar el dinero por perdido, no me refiero a que os olvidéis de ese dinero, sino que para vuestra mente y estar psicológicamente y mentalmente bien de cara al mercado, contemplar ese dinero ya como si no lo tuvierais, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, a largo plazo pues quizá podáis ver ese dinero de vuelta, pero ya tomaros esto como una nueva etapa y empezar a ver las cosas ya desde otra perspectiva, ¿vale? Y poco más que añadir ya en este punto, simplemente pues estamos en mercado bajista, es que no hay más tutía, o sea, las cosas como son, podríamos ver sacudidas por debajo de esta zona y si vemos una sacudida grande y vemos al precio cerrar por esta zona de liquidez, ahí sí ya que contemplo una subida, ¿vale? Una recuperación o quizá un rango lateralizado de varios meses y a partir de ahí ya quizá ver una recuperación por encima de los 30.000 y ya ahí ya pues dejamos de especular y ya veríamos más adelante qué probabilidades tenemos, ¿no? Para sacarle el mayor beneficio al mercado. Y poco más, gente. No creo que no me queda nada por decir. Simplemente mucho ánimo a todas aquellas personas que estáis en pérdidas. Cuidado con el apalancamiento. Ahora mismo simplemente os recomiendo que si queréis entrar al mercado, entrar en spot, son buenos puntos de compra y para hacer trading, pues bueno, os he comentado las posibilidades también a corto plazo, si queréis entrar en una compra donde podríais entrar si da confirmación y en una venta donde yo entraría si hubiese quizá alguna confirmación, ¿vale? Así que nada, me despido, nos vemos en el próximo vídeo, intentaré ya traer, no prometo nada, pero intentaré traer un poquito más de contenido semanalmente y pronto también alguna noticia que otra, ¿vale? Un saludo chicos, mucha fuerza, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.